Hola, yo soy Fer, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les quiero platicar de el primer libro que he leído este año, 2026. De hecho fue en formato electrónico porque a finales del año pasado había una muy buena oferta en Kindle Unlimited, así que tuve que aprovecharla. Y es uno de los pocos libros de fantasía que he encontrado en Kindle Unlimited en inglés, así que tenía que aprovechar esa oportunidad totalmente. Igual si tienen algún tip para los días de Stuff Your Kindle que no sean necesariamente libros de romance, estoy atenta a sus comentarios. Y bueno, el libro del que les quiero platicar un poquito el día de hoy es The Sword of Kaigen. Les pongo la portada por aquí. Al final les voy a hablar un poquito más de qué onda con este mundo, con este universo creado por la autora M.L. Wang, pero sí les voy a decir ahorita que desgraciadamente ese libro no está traducido en español, pero creo que si ustedes les interesa leer algo de fantasía en inglés y les gustan las historias con mitología y cultura japonesa, creo que lo pueden disfrutar mucho. Así que si se quieren aventar a leer algo en inglés, esta es una buena oportunidad. Bueno, ¿de qué va esta historia? Primero que nada, seguimos a nuestros personajes en un imperio que se llama Kaigen, y específicamente el lugar en donde viven los personajes y donde transcurre la historia es un lugar al que la gente se refiere como la espada de Kaigen, porque ahí es en donde hay una muy grande cantidad de guerreros del imperio. Son familias enteras que se dedican, o al menos hace algún tiempo, se dedicaban exclusivamente a entrenar personas y a pelear por el imperio. En este lugar, estas familias son parte de las fuerzas principales de defensa del imperio. Y vemos la mayor parte de la historia a través de la perspectiva de Misaki, que es una mujer que se casa con una familia que es muy tradicional y siempre están como muy marcados los roles de género en el que los hombres son los que mandan. Incluso en la narración de Misaki recuerda cuando su suegro aún estaba vivo y todos le tenían que rendir pleitesía, y el lugar de las mujeres siempre era para tener hijos, para cuidar a los hijos, y no se podían salir de esas tradiciones. Incluso no podían dar tan fácilmente su opinión sobre ciertas cosas, y además también la mayoría de las mujeres de esta área no tenían suficiente conocimiento de otra cosa que no fuera la familia, los hijos, la casa, así que pues no tenían conocimiento para dar su opinión de otras cosas. Pero el asunto es que Misaki sí había tenido la oportunidad en su adolescencia y juventud de viajar, de estudiar en un lugar en donde pudo conocer otras partes del imperio y a otras personas de diferentes lugares, y esto a ella le dio la oportunidad de abrir un poco más sus horizontes y de darse cuenta de que en muchas ocasiones el gobierno no era tan sincero como en otras áreas aisladas pensaban que lo era. Así que Misaki, viviendo en este lugar con esta cultura y esta tradición muy leales, muy fieles al imperio, pues sí tenía en su mente estas opiniones de ay, pues es que no sé, las cosas no son como tú las crees, pero pues yo realmente no puedo decir nada, no es mi lugar, pero te equivocas. Todo esto obviamente solo lo podía pensar. Ocasionalmente también nos metemos a ver el punto de vista de otros personajes. Uno de ellos es uno de los hijos de Misaki, que apenas está conociendo el mundo y que está conociendo cómo funcionan las cosas, y también a lidiar con la desilusión cuando conoce a otras personas que le empiezan a contar otra versión de lo que él ya sabía, cómo se empieza a dar cuenta de que tal vez las cosas no son como él pensaba, como le enseñaron en la escuela, y también toda la comunidad de la que es parte. También
podemos seguir a otro personaje que tiene un punto de vista bastante diferente a Misaki de las cosas, y pues así también podemos ver su perspectiva, no solo cómo lo percibe Misaki, sino por qué esta persona actúa de cierta forma que desde el punto de vista de nuestra protagonista puede resultar algo, no sé, frío, muy apartado de la familia, o que tiene ciertas actitudes por una razón cuando en realidad son por otra. Aún así, cuando conocemos este otro punto de vista, digamos que entendemos, no justifica, pero entendemos por qué actúa de cierta forma. El inicio de esta historia es un poco lento, pero creo que es a propósito y funciona muy bien porque nos da varios datos históricos importantes dentro de este mundo, por qué la sociedad es de esta forma, por qué tiene estas tradiciones o estas ideas, esta forma de pensar, qué fue lo que sucedió antes para que estas personas estén viviendo de cierta manera, y además también se toma el tiempo para presentarnos a los personajes, lo que han vivido, cómo han tomado todas esas vivencias, cómo los ha transformado, cómo los ha construido como personas. Y eso sí, hay un punto en la historia en el que nos encontramos peleas y cómo esta filosofía de vida hace que esas peleas ante una amenaza externa se lleven a cabo de cierta forma y tengan el desenlace que tienen, lo cual me parece muy entretenido, muy bien construido, muy bien escrito. Y como les comentaba, en esta área tenemos a personajes que son muy fieles al imperio. Algo que mientras estaba leyendo me causó cierto conflicto es que tenemos a unas personas que viven en una región más o menos aislada en la costa, pueden llegar más fácilmente como por barco o por avión, entonces nos estamos dando cuenta de que sí hay tecnología, hay televisión, hay formas de comunicarse, pero la manera en la que estas personas viven es muy tradicional, que para algunas cosas como que ellos están atrasados, pero más entre por gusto y entre porque el gobierno le conviene que estén de esa forma sin enterarse de muchas cosas. Pero es un poco raro leer que saben de la existencia de los aviones y de ciertos materiales como muy especializados, y también en cuanto a la construcción del mundo, el uso de materiales muy específicos de ciertas áreas, pero que sí saben que existen estas cosas, pero que no las usan tanto en este lugar en específico. Entonces de repente como que estás escuchando o estás leyendo, tal personaje se pone su kimono y sale a caminar para llevar a su hijo a la escuela y tiene que subir muchas escaleras y shalala, y sus peinados con los palillos muy tradicional, y al mismo tiempo así la antena de tal lado, no sé qué, y el avión hecho con tal material, no sé qué tanto. Es como bien raro que haya ciertas cosas muy muy modernas, pero al mismo tiempo que sea esta cultura exageradamente tradicional. Eso sí me sacó un poquito de onda, pero digamos que no causa mucho problema. No les quiero decir mucho, no quiero hacerles spoilers, pero en este sentido de que vemos a una sociedad que es muy tradicional y muy fiel al gobierno, y que algo, lo que sí les puedo decir entonces es que algo sucede que empieza a darse cuenta, a reflexionar y pensar que tal vez ellos tienen que hacer más por sí mismos y no confiar tanto en lo que el gobierno les pueda proporcionar y les pueda decir, hasta información, porque en realidad solamente está viendo por sus intereses a las personas, realmente no las van a apoyar tanto como ellos quisieran. Esta es una buena historia en cuanto al mundo, en cuanto a personajes. Digo, si les gusta la cultura japonesa, si les gusta el anime, creo que esto es algo que les puede gustar. Tiene muchos términos que probablemente gente que tenga más conocimiento de la cultura japonesa va a estar más familiarizada, como los honoríficos, por ejemplo. Al final tiene un pequeño glosario de los términos, y en esto se incluyen los honoríficos como cuando se utiliza el sama, el chan, san, dono, etcétera, etcétera. Cosa que yo he visto en algunas series o en
uno que otro anime que he llegado a ver, pero no soy experta, entonces sí me cuesta un poco de trabajo. En cuanto a los personajes, a la evolución de los personajes, creo que también está muy bien construida esta historia y creo que se centra mucho en personajes más que en una trama y en cómo los personajes van asimilando lo que pasan a través de su vida, porque en muchas ocasiones suceden cosas que ellos no planeaban, que ellos no deseaban para su vida, pero cómo todo esto va formando parte de su carácter y cómo van evolucionando y cómo todas estas situaciones les ayudan a crecer y a aceptar ciertas cosas y a verle el lado bueno a ciertas cosas que probablemente no habían querido aceptar en el principio. Creo que esta es una historia de desarrollo de personajes y que puede sentirse como un episodio en la historia de un lugar de manera pues natural. Sucede algo, continúa la vida normal, de repente puede llegar a pasar otras cosas y no hay un final en el estricto sentido de la palabra, porque siempre va a haber algo después. Y esta historia creo que sí podría tener una continuación, aunque este episodio, y creo que cierra con la evolución de los personajes. El asunto es que al mismo tiempo sí deja como que ciertas cosas al aire, por eso digo que puede haber una continuación. Deja ciertas cosas al aire, como algunos puntos que te dejan con ciertas dudas. ¿Qué podría pasar después con estos personajes y con el mundo en general después de este pequeño episodio en las vidas de los personajes a los que estamos siguiendo? Y hay un gran pero aquí, y es que aunque sí podemos leer este libro de forma autoconclusiva, y eso está perfecto, la autora anunció después de que salió este libro que había decidido entre no seguir y pausar este universo, ya que fue un universo que creó cuando ella era muy joven y hasta la fecha no sabía muy bien cómo continuarlo. Entonces que digamos que está dispuesta a que si en algún momento en su mente llega una historia, una continuación de este universo que ella sienta que valga la pena contar, lo haría, pero que de momento no tiene planes para continuar, lo cual es algo triste porque creo que esta historia y este mundo tiene mucho potencial, pero creo que aún así, con esas dudas que nos deja esta historia, vale mucho la pena. Te quedas con ganas de más. Creo que este libro está bastante bien hecho. Los personajes son muy interesantes como para seguirlos en este pequeño episodio de su vida y ver cómo empezaron de una forma, cuentan algo de su vida y terminan de otra forma, y creo que crecen de una manera bastante atractiva. Pero bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya llamado la atención, que si quieren aventarse a leer un libro que aún no ha sido traducido al español, aunque ya que es fantasía es un poco largo, tiene como 600 páginas, creo que valdría la pena y yo lo recomiendo bastante. A pesar de este sentimiento un poco agridulce al saber que probablemente no tendremos algo más de este mundo, pero está muy bien contada esta historia y estos personajes. Creo que vale la pena seguirlos en lo que dura este libro, esta historia. Y bueno, ahora sí, eso es todo por este video. Pónganme en los comentarios cuál es el libro con el que empezaron sus lecturas este año. Y me despido y nos vemos en el siguiente. Bye.